Pueden comenzar. No hay audio. ¿Sí? Al compartir es compartir con audio, por favor, Victoria. Volvelo a compartir, por favor. Con el tilde abajo de audio. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Pude irá vencendo pouco a pouco o frio. Acho que vi uma luz do outro lado do rio. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima e eu sou copo vazio. Ouço uma voz que me chama, quase suspiro. El camino en ciencia y tecnología para las mujeres y las diversidades es árido y muchas veces desalienta. Como decía la gran María Elena, esperando a solas poco se alcanza. Por eso creo que discutir, difundir, aprender entre todos los temas de género en nuestras disciplinas es el único camino para llegar a una ciencia y tecnología más inclusiva y democrática. Agradeciendo a todas y todos los que han participado para que esto sea una realidad, con una inmensa alegría les doy la bienvenida a esta segunda edición de Cerebro y Mujer. Rema, 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 rema. La nieve se deshace entre las manos y a la razón le sobran esperanzas, porque el hombre ha cumplido su regreso, porque el mar ha mojado sus palabras. Hay seres que se apoyan en los labios y miradas que buscan la golondrina blanca. Hay cuerpos que florecen en los cuerpos y ciencia en esta música sagrada. Hay amor en quien rema y hay futuro en quien canta. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Queremos darles la bienvenida a nuestra segunda edición de Ciencia y Arte que organizamos desde la ENIS, nuestra unidad ejecutora en neurociencias, junto a la RACCID, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. En esta edición que comienza este año y que va a acompañarnos hasta fin de año, vamos a intentar, como hicimos la primera vez, en compartir con ustedes algunas cuestiones relacionadas a cómo funciona nuestro cerebro en nosotras las mujeres, y por otro lado, ¿qué hacemos con nuestro cerebro nosotras las mujeres cuando trabajamos en nuestra vida cotidiana? Cada una
como verán, lo va a hacer desde su propia perspectiva, desde su propia vivencia, desde sus propios conocimientos. Agradecemos entonces la participación de todas nuestras expositoras, que de manera muy generosa se han comprometido con esta actividad, y también, claro, agradecemos que nos acompañen todas ustedes. Muito séria, remando, lá no fundo sorriu, acho que vi uma luz do outro lado do rio. Sobretudo acho que nem tudo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Ouço uma voz que me chama, quase suspiro. Rema, 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 Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estamos otro viernes más acá compartiendo con todos y todas ustedes. Otra fecha más de Cerebro y Mujer 2 para compartir, reflexionar, como decía Silvia, de diferentes vivencias, perspectivas y conocimientos. Tenemos una mesa muy variada. No me quiero detener mucho en hacer una larga presentación porque quiero dejarles tiempo a todas las panelistas que tenemos excelentes, súper interesantes, cada una de la propuesta que nos trae esta tarde, y también dejarles espacio a todas y a todos ustedes que nos siguen desde YouTube. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a recolectar todas sus preguntas para poder acercárselas a las panelistas y al final de estas disertaciones tener unos minutos para poder también responder esas preguntas, seguir compartiendo y generar un diálogo entre todas y todos. Como saben, pueden también escribirnos a cerebroymujer@gmail.com para solicitar los certificados y para seguir teniendo información sobre los diferentes paneles que vamos a estar de acá hasta fin de año compartiendo con diferentes expositoras sobre diferentes temáticas. Y vamos a dar entonces inicio con la primera ponencia y la primera disertante, que es Patricia Gómez. Voy a hacerle una breve presentación a cada una. Los currículos son larguísimos y extensos, así que disculpen si tuve que sintetizar un poco. Patricia nos va a hablar de algunas ideas, dice, para la igualdad en ciencia y tecnología. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster y doctoranda por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado múltiples actividades de docencia e investigación en distintas universidades argentinas y extranjeras. Actualmente secretaria de Investigaciones de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, forma parte del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y coordina el programa de actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sin más preámbulos, Patricia, te cedo la palabra y te escuchamos. Muchas gracias, Victoria. Para mí es un honor estar acá. Lo comenté el otro día en Twitter, que estoy más que honradísima. Y siempre primero van los agradecimientos, ¿no? Especialmente a la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias en Sistemas Complejos, a la RACSIT, de la que formo parte, especialmente a las colegas de la RACSIT, Ana Franchi
que actualmente también es directora del CONICET, a Silvia Coche, que es la coordinadora de este ciclo y es la secretaria de la RACIT, a ti misma, Vicky, con quien estamos recorriendo caminos juntas, y además a cada una, a Magdalena Biota, a Mariel Blecher y a Lara Primosic, que forman parte de la organización de esta segunda edición de Cerebro y Mujer. Y además a cada una de las compañeras con las que voy a compartir esta tarde, de quienes estoy ansiosa por escucharlas, especialmente porque venimos de disciplinas tan distintas como es la filosofía, con Eulalia Pérez Cedeño, que además es una de mis maestras, con Vera Álvarez, que viene de la ingeniería, y con Soledad Gori, que viene de la biología. Entonces estas diferencias son las que permiten hacer construcciones colectivas mucho más complejas, por decirlo de alguna manera. Para serles completamente franca, empecé esta presentación 4 veces. Y la terminé de armar hace 30 minutos, no porque no supiera qué iba a decir, sino porque no quería superponerme con todas y cada una de las compañeras y compañeros que pusieron en otras viernes anteriores. Entonces decidí, les cuento qué es lo que no voy a hacer. Decidí no dar datos estadísticos, porque se han dado varios y sumamente útiles. Decidí que no voy a hacer una genealogía de las mujeres científicas, que es un elemento sumamente fundamental y que la RACIT desde hace años viene desarrollando, y hay otras compañeras que también lo están haciendo. Y sí decidí que quiero pensar en cuáles son las agendas feministas en ciencia y tecnología. ¿Y por qué digo agendas feministas y no solamente agendas? Porque me parece que no hay una única expresión del feminismo, sino que son los feminismos en plural, que el feminismo es una posición política, por el momento no es un partido, pero es una posición política, y ello tiñe las agendas y señala las agendas de políticas públicas, y además porque se construye y se retroalimenta con disensos respetuosos. Entonces, como no es monolítico, es lo que permite la sororidad. Y desde este lugar, desde este pensar cuáles son las cuestiones del feminismo, es que vengo a hacer un pequeñísimo aporte en relación a cuáles serían esas agendas del feminismo. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, entiendo que puedo hacerlo. Sí, Vale. en la barra inferior. Sí, ya estamos. Perfecto. Entonces. A ver si nunca logro el F5, pero bueno, las vamos viendo aquí. Los minutos que quiero dedicarme a hablar con quienes nos acompañan en esta oportunidad son algunas ideas para la igualdad en la ciencia y la tecnología. Y yo soy una fervorosa seguidora de un organismo que es el Archivo General de la Nación, que está haciendo un trabajo magnífico de digitalización de imágenes, tanto audiovisuales como en fotografías, porque nos permiten construir memoria, y construir memoria es lo que permite armar agendas de futuro. Entonces van a ver varias imágenes del Archivo General de la Nación, que además están liberadas, y que esta es una imagen que a mí me encanta, que es la salida de la escuela de niñas, número 1935, y que me parece que es una muestra de la importancia de la educación pública, que nos ha permitido a las mujeres llegar a algunos puestos de toma de decisiones, como hoy, por ejemplo, tienen Ana Franchi y Silvia Coche. Y entonces, en este sentido, me gustaría empezar con cuáles son algunos, voy muy rápido en esta sección, cuáles son algunos de los puntos de partida para esa igualdad en los sistemas científicos tecnológicos. Y
Es claro que ya no tenemos barreras formales que nos impiden participar en la actividad científica y tecnológica en condiciones de igualdad. De hecho, en casi todos los países del mundo y en casi todas las disciplinas, las mujeres son la matrícula femenina es superior a la masculina, pero sin embargo existen mecanismos que facilitan la persistencia de esa desigualdad estructural. Y uno de estos mecanismos es la invisibilización de barreras informales. Barreras informales que van desde las lingüísticas, en donde es muy difícil contabilizar la productividad de las científicas que están trabajando en otras lenguas que no sean el inglés, especialmente en América Latina, donde hay una importante producción. Hay una invisibilización de barreras informales como son las barreras geopolíticas, y creo que a lo largo de esta pandemia de COVID-19 se han hecho mucho más manifiestas de lo que eran habitualmente, y hay una invisibilización de barreras informales como son las barreras de género. Entonces, en este sentido, ya no nos encontramos con imágenes como estas, en donde es una mesa de examen de Elvira Rawson en la Facultad de Medicina a principios de siglo, pero nos encontramos con imágenes como esta, que tienen unas 4 o 5 horas. Si ustedes ponen la palabra científicas en el buscador de Google de imágenes, por ejemplo, pueden tener una imagen como esta, en donde verán que los colores que priman son los colores pastel. Aparecen algunas mujeres, cosa que hasta hace unos años estas mujeres no aparecían, pero la ciencia es exclusivamente una ciencia vinculada a la sala blanca, a esa imagen mítica del laboratorio. No se ven ingenieras, por ejemplo, no se ven arquitectas, hay muy pocas mujeres, no se ven personas de rasgos que no sean occidentales, que no sean blancas. Entonces, esto nos está diciendo algo de estas barreras informales que van a encontrar niñas, niñas y adolescentes a lo largo de su formación. Otro punto de partida es que tenemos desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a la producción y a la gestión de los sistemas de ciencia y tecnología. Y luego voy a retomar esta idea de producción y gestión, que no son lo mismo en los sistemas científicos tecnológicos, porque va a haber mecanismos que naturalicen estas microdesigualdades. Entonces, si ponen en el buscador de Google, en el buscador de imágenes, la palabra tecnología, fíjense que ya desaparece la persona humana prácticamente, y exclusivamente nos vamos a encontrar con figuras que tienen que ver con o manos masculinas, exclusivamente, ya no aparece el cuerpo humano, aparecen en todo caso las manos. Cuando aparecen como figuras estereotipadas, y además aparece un proceso tecnológico que exclusivamente está vinculado a la robótica. Esto es especialmente importante, luego lo voy a retomar, en lo que tiene que ver con las agendas, pero desaparecen las personas. Entonces, en este desaparecer las personas, nos encontramos con otro punto de partida en donde tenemos mecanismos insuficientes para garantizar la supresión de las desigualdades de género. ¿Y por qué estos mecanismos son insuficientes? Porque muchas veces nos encontramos con un encubrimiento a la ausencia de compromisos. ¿Qué quiero decir con encubrimiento a la ausencia de compromisos? Si yo en las cuestiones tecnológicas exclusivamente me voy a encontrar con inteligencia artificial que no da cuenta de ese algoritmo construido por personas con rasgos de tipo sexista,
lo que estamos teniendo es una ausencia de compromisos para la igualdad, y lo que estamos haciendo es replicar tecnológicamente esas desigualdades. Y en este sentido, creo que es interesante dar cuenta de cómo algunas de las frases que aparecen en pantalla son frases que, si bien veníamos, quienes somos grupos subalternizados dentro de los sistemas científicos tecnológicos, veníamos procesando a lo largo de los últimos años, se hicieron mucho más patentes a partir de principios del año 2020. El tema de la carga mental en relación a compartir un mismo espacio entre el trabajo doméstico y el trabajo productivo, lleva a estas frases que podríamos enumerar muchas otras, ¿no? Pero salgo de un Zoom y entro en otro, no prendo la cámara porque hay niños, niñas y adolescentes corriendo por la casa, no puedo conectarme porque estoy asistiendo a mi madre, no tengo un momento para escribir el paper, y este es un punto muy importante en donde recientemente la RACIT publicó los resultados de una investigación en relación a la producción, y entre comillas la palabra producción, desigual entre mujeres y varones a lo largo del 2020 durante la pandemia, los momentos en los que se responden los mensajes. Esto de si hice el pedido a la verdulería, si hay lejía para limpiar, si cargué la cafetera, si, bueno, ahora que niños y niñas van a la escuela tienen esta posibilidad, si lo tengo hecho, si no lo tengo hecho, si lo terminé o no lo terminé, hacen que aparezcan este tipo de situaciones como situaciones personales. Es una vivencia que llevo adelante yo porque no me sé organizar con mis horarios, o porque tengo demasiada carga, o porque tengo estrés, y en realidad no es más que la manifestación de un sistema de desigualdad estructural del cual las mujeres tienen una carga mayor que otros sujetos dentro de este sistema capitalista, ya que dan cuenta de por lo menos dos espacios de sobrecarga: la sobrecarga de tipo reproductiva, la sobrecarga de tipo productiva, y en el caso de quienes además activan en algunas cuestiones que tienen que ver con la igualdad y los derechos humanos, ese tipo de carga también. Y entonces nos encontramos frente a la situación de estos dos anuncios que tienen sus años. Uno es de los años 50 y el otro es de los años 80, en relación a el consumo de ansiolíticos en las mujeres, como es el Prozac. A mí me gustan mucho estas dos imágenes para mostrar cómo las situaciones de desigualdad estructural son presentadas a las mujeres como situaciones de no llegas a ser una supermujer, o necesitas el consumo de alguna ayuda medicamentosa para poder lograr o para poder sobrellevar esa carga que puede ser doble o triple. Y entonces estas de Prozac a mí realmente me fascinan, en primer lugar porque la primera dice que es un medicamento natural y vegetal. Amé esta definición de Prozac. Y en la segunda, fíjense, la primera va dirigida a el atractivo de las mujeres, a sentirse más atractiva en un momento en el cual Betty Friedan estaba planteando cuál era ese problema, esa mística de la feminidad, y que se ve con tanta claridad en una serie como es The Mad Men. Y en los 80, el consumo de Prozac vinculado a esa mujer ejecutiva que puede lograr sobrellevar esa carga mental y esa carga física, que también queda expresada en Secretaria Ejecutiva, en otra de las películas. Entonces,
presentando este panorama y viendo que no es una situación de desigualdad individual, sino de desigualdad estructural, me gustaría presentar cuáles son este grupo de desigualdades estructurales en los sistemas científicos tecnológicos. Y entonces acá vamos a encontrar manifestaciones que son de dos tipos, una de tipo interno y otra de tipo externo. Las internas, que tienen que ver con la segregación territorial, o sea, la escasa presencia de mujeres en determinadas actividades científicas o económicas, como son, por ejemplo, las vinculadas a las tecnológicas, las carreras tecnológicas, que pasaron de ser las carreras que en los años 60, en las épocas de Clementina, cuando Clementina llegó al segundo piso del pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, eran más de la mitad de la carrera, y hoy estas disciplinas tecnológicas no tienen, apenas llegan al 16% de una matrícula de tipo femenina. Por otro lado, la segregación jerárquica, que da cuenta de las barreras que tienen las mujeres para acceder a determinados puestos de toma de decisiones. Pensemos, sin ir más lejos, que el CONICET solo ha tenido 2 presidentas, una de ellas es Sana Franchi, que hoy nos acompaña, y la que me gustaría concentrarme, que son las externas, porque son aquellas que tienen que ver con una segregación temporal y son las que distribuyen el tiempo dedicado a tareas domésticas o de cuidado y a tareas vinculadas en el mercado laboral, y que expresábamos con estas imágenes que veíamos antes. Dicho esto, el incremento en las carreras científicas y la incorporación a los espacios de producción de conocimientos es muy importante, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque en general el aporte de las mujeres y de las diversidades no son valorados socialmente. El ejemplo por ahí más gráfico en este sentido es cuando hace 2 años las calculadoras Casio sacaron estas 2 versiones de calculadoras elegantes, que se adaptaban al estilo de vida. La rosa no tenía funciones trigonométricas, la gris sí tenía funciones trigonométricas. Y entonces acá me gustaría señalar cuáles son, a mi juicio, 3 agendas feministas de acción para la igualdad. Estas 3 son una vinculada a la visibilización, otra vinculada a las alianzas estratégicas y otra vinculada a las políticas activas de larga duración. En relación a las agendas de visibilización de las mujeres e integrantes de la diversidad sexual, son sumamente relevantes para promover vocaciones tecnológicas en niñas, adolescentes y programas de mentoreo. En este sentido, el trabajo que ha venido haciendo la RACCID, que está retomando científicas de acá, libros como los de Nora Bar o programas como Crea Futura, que ya va por su 3ª edición, van en dirección a esta visibilización de las mujeres y de integrantes de la diversidad sexual. Ahora bien, esta visibilización tiene que ser permanente y diversa. No podemos tener una visibilización de un estereotipo androcéntrico y exclusivamente con disciplinas que tengan que ver con esto de el laboratorio, ¿no? La segunda de las agendas tiene que ver con alianzas estratégicas. ¿Y cuáles son estas alianzas estratégicas? Por un lado, las instituciones de educación superior, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las comunidades temáticas. Cuando digo comunidades temáticas me refiero a estos colectivos, como por ejemplo pueden ser las de sistemas en el área de ciencia y tecnología, y el Estado. ¿Por qué esta alianza estratégica entre estos 5 actores y actrices?
Básicamente porque esto permite la identificación de debilidades y fortalezas en términos de género. Debilidades y fortalezas vinculados a 3 ejes a definir. El acceso a la infraestructura tecnológica. No todos, ni todas, ni todos acceden de la misma manera a la infraestructura tecnológica, y esto ha quedado de manifiesto en el último año y medio. Se me cayó el Zoom, no tengo buena conexión a internet, no me puedo ir demasiado lejos de determinados centros urbanos porque si no es dificultoso llevarlo adelante. El desarrollo, y en esto las mujeres tienen peor situación que los varones, el desarrollo de infraestructuras y contenidos digitales con perspectiva de género, que esto no siempre suele ser definido en estos temas, y la inteligencia artificial replicando un algoritmo sexista no colabora en nada, y la participación en los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque las cuestiones de clase no permiten acceder de la misma forma a varones y mujeres, especialmente en los menores de 30 años. Y por último, las políticas activas de larga duración. Esto es una reducción de la brecha de género, pero la brecha de género tanto salarial como digital. ¿Por qué? Porque estamos entrando en a las trompadas en una economía 4.0 en donde los puestos de mayor calificación no tienen posibilidades de ser accedidos por las mujeres y por otros integrantes de la diversidad sexual en términos de equidad y permanencia. Sin estas agendas, ¿por qué quiero estas agendas? Porque quiero que volvamos a lanzar un segundo satélite al espacio y que podamos volver a tener fotos como las de estos últimos años, antes de la lanzadera y el SATCOM que construyeron varones y mujeres. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Patricia. Como siempre, súper clara también, y bueno, invitamos a todas las personas que nos están siguiendo en vivo desde el chat. Son más de 80 personas que se están conectando ahora desde el canal de YouTube, que nos pueden mandar sus preguntas para cada una de las panelistas. Y como algo que nos gusta también hacer es reconocer todas las personas que nos están acompañando desde todo el país, desde Córdoba, San Luis, Salta, San Juan, desde Villa Mercedes también, Neuquén, La Plata, Chivilcoy. Un saludo a cada una de ustedes que nos acompaña cada viernes. Y doy pie y voy a presentar a la segunda panelista de la tarde, a Vera Álvarez, y ella nos va a hablar de los aportes de la ciencia y la tecnología de materiales desde una mirada femenina. Vera es ingeniera y doctora en materiales, es investigadora principal del CONICET, del Centro Científico Tecnológico de Mar del Plata, del ITEMA y de la INQISUR, es divulgadora científica, docente, investigadora también, además es subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica y es vicedirectora de la INTEMA. Dirige también el grupo de materiales compuestos termoplásticos y desde el 2012 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Argentina de Nanotecnología. También algo bastante importante que nos gustaría remarcar, que el año pasado ganó el premio y el reconocimiento del L'Oréal UNESCO por Mujeres en la Ciencia, un gran reconocimiento, la verdad. Así que para que todos y todas la conozcamos, Vera, te cedo entonces el micrófono. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, antes que nada, al igual que Patricia, lo primero que quiero hacer es agradecerles. La verdad que este espacio me parece único y me parece súper relevante para todas las mujeres y también para el resto de la sociedad, para poder debatir estos temas y tener distintas miradas y arribar a diferentes conclusiones. Yo también estuve viendo las anteriores, pero contrariamente a Patricia, como soy ingeniera, tuve que poner algunos números en la presentación, así que algunas cosas van a tener que ver con la estadística y otras van a tener que ver más con mis vivencias, y un poco el cierre tiene que ver también con el aporte de hacia dónde podemos ir o cómo podemos empezar a solucionarlo. Así que me parece
súper interesante. Vamos a ver si me permite compartir. Ya probamos. Vamos a ponerlo, ahí lo ven en pantalla completa. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la brecha de género en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, en realidad estamos hablando de muchas áreas que constituyen esta diferencia. Y acá es muy importante mencionar que más allá de las mujeres, donde vamos a hacer mucho hincapié porque hay más datos y más números, también tenemos a todas las diversidades cuyos indicadores vienen mucho más atrasados y en realidad no conocemos ni el panorama en muchos de los casos, con lo cual las dificultades son aún más complejas. Entonces empezamos con las carreras de educación superior, qué carreras elegimos las mujeres, por qué y para qué, en qué se fundamenta esa elección y desde dónde proviene. Después nos trasladamos a las carreras de posgrado y qué hacemos, si estudiamos posgrados, no, dónde los estudiamos, cómo hacemos nuestras carreras científicas y tecnológicas. Si hacemos esas carreras, cómo nos enmarcamos en el sistema de investigación científica, pero también tiene toda otra área que va por fuera del sistema de investigación que tiene que ver con lo que es la innovación y el emprendedurismo, la generación de empresas de base tecnológica, emprendimientos y demás. En cada una de esas áreas tenemos un montón de cosas para analizar de dónde estamos las mujeres, por qué estamos ahí y por qué no estamos en otro lugar, y de eso se va a tratar un poquito la charla, anclado mucho en la ingeniería porque es desde donde yo provengo. Algunos de estos números son conocidos, a nivel mundial solo el 28% de los investigadores son mujeres, somos mujeres. En Argentina tenemos una realidad mucho más favorable en este sentido, en cuántas somos las que integramos el grupo de investigadoras, de hecho es de los más altos a nivel mundial, eso es algo muy favorable, pero cuando empezamos a ver en dónde estamos ubicadas, y acá vamos a empezar a ver datos de distintas fuentes a nivel nacional e internacional, vemos que los cargos relevantes, los cargos de toma de decisión, no tienen muchas representantes mujeres y mucho menos de diversidades, o si fueran de alguna diversidad muy probablemente no sepamos que pertenezcan a la misma en algunos casos. Muy bien, como dijo Patricia, solamente hemos tenido 2 presidentas del CONICET, la UBA no tuvo ninguna rectora mujer, digo la UBA como la universidad emblemática de la Argentina, si bien hay otras muy relevantes. Aquí en Mar del Plata tampoco la hemos tenido, y si analizamos otras áreas de toma de decisión, como los rectorados, vicerrectorados, o distintos tipos de secretaría, nos encontramos también con esta diferencia numérica entre los varones y las mujeres. Esto tiene que ver con muchas cuestiones que vamos a tratar de ir conversando, pero básicamente el rol del liderazgo está reconocido fuertemente en los varones, y viene también de cosas que nos inculcan desde cuando somos chicas. Por ejemplo, que si nosotros nos expresamos muy fuertemente en nuestro carácter, van a decir que somos muy masculinas, en los propios juegos que llevamos adelante desde chica. Comento esto porque a veces uno piensa que es aleatorio esta decisión, y muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas que la sociedad nos ha inculcado, nos ha impartido, nuestros propios padres y madres cuando éramos chicos, que nos hacen después tomar estas decisiones. Cuando nosotros miramos la construcción, vamos a ver esto famoso del techo de cristal, o sea, somos muchas en la base, somos muchas investigadoras o becarias en CONICET, investigadoras asistentes, pero cuando empezamos a analizar las categorías más altas, vamos a independiente, principal o superior, vemos que ese porcentaje es mucho menor, llegando a que en la categoría más alta solo el 25% son mujeres. Acá también hay una cuestión histórica, de que hay mujeres que empezaron más tarde sus carreras, o mucho después empezó la carrera científica para las mujeres. Pero en estos años ya hay mujeres que han alcanzado esos lugares, con lo cual ya empieza a ese factor que ha sido el que muchos hombres han defendido, y mujeres que apoyan esa defensa, porque me gustaría también mencionar que no es una lucha de mujeres contra hombres, creo que eso también se ha dicho en varios de estos conversatorios, y me parece súper relevante, que yo una frase que me gusta decir es, hay mujeres que son más machistas que los hombres, pero también es ponerla en un encuadre que capaz es difícil. Pero también pasa que muchas mujeres cuando llegan a estos órganos de toma de decisión o puestos de toma de decisión, seleccionan a otros hombres, y muchas veces es por no competir con otra mujer, y otras veces es porque ellas mismas creen que llegaron por algo, pero que el resto de las mujeres no se lo merecen o no tiene la capacidad. Digo esto porque me parece que también es importante desmitificar esta dualidad hombre-mujer y poner en todo un colectivo a los que creemos que tiene que haber igualdad de género entre todos los géneros y diversidades que hoy tenemos.
Cuando analizamos los proyectos de investigación, ahí ya sí el rol de la mujer, aún en la dirección de proyectos, es mucho más relevante. Son muchas las mujeres que dirigen proyectos de investigación y desarrollo. Si bien tienen menos financiamiento a nivel global que los hombres, ahí esto también tiene muchos componentes. ¿Por qué tenemos muchos componentes? Porque, por ejemplo, si analizamos un caso puntual que son los PICT, las áreas de las ciencias sociales de por sí, el volumen de financiamiento es menor por proyecto que en el de las áreas de laboratorio, como decía Patricia hoy, que me siento súper identificada, que tiene que ver también con los gastos que uno incurre para hacer ese tipo de proyectos. ¿Sí? Ahí yo no creo que haya una cuestión de desigualdad, sino que tiene más que ver con si tenés que comprar un equipo, un insumo, lo que sea, y siempre tradicionalmente han tenido menos financiamiento. Entonces, como la mayoría de las investigadoras que dirigen proyectos están más en las áreas humanísticas y sociales que en las técnicas, eso en parte compensa por qué reciben menos financiamiento, a pesar de que son más las mujeres que financian, que obtienen proyectos de investigación, y que son directoras de estos grupos de investigación. Esto se da tanto a nivel de CONICET como a nivel de casi todas las universidades del país, donde gran cantidad de los grupos de investigación están dirigidos por mujeres. Esto, bueno, yo les quería poner el ejemplo de la universidad en la que trabajo, que es la de Mar del Plata, donde también, acá me retó alguien que lo vio que dijo, ¿por qué puse a los varones en naranja y a las mujeres en celeste? Bueno, también es una manera de un poco desmitificar, ¿por qué los hombres tienen que ser celeste y nosotras de colores claros, o rosa, o alguno así? Vemos que la mujer tiene una gran preponderancia, y se repite esto que yo contaba a nivel nacional, también en la universidad a la que pertenezco. Ahora, si nosotros analizamos, el rector y el vicerrector son también varones, ¿sí? En el equipo de gestión habemos algunas mujeres, como dijo Victoria, yo soy secretaria de vinculación y transferencia, pero también me ha pasado que en algunas reuniones a las que una llega, te miran con cara de si venís a servir el café, un poco de las vivencias que uno va pasando, ¿no? Como que ahora está acá, te miran, ¿viste? ¿Qué estará haciendo acá? Otra de las cosas que te pasan es cuando, por ejemplo, en los proyectos que dirigimos nosotros, que tienen que ver con cosas, estudios de campo, demás, cuando uno plantea que se va 2 meses a Europa a hacer una estancia, va a un congreso, va a hacer un estudio de campo, dice, ¿y los chicos con quién se van a quedar? Ahora, la realidad es que a mí nunca me lo preguntaron cuando el papá de las chicas se va a algún lado, solo lo preguntan cuando me voy yo. Entonces, son todos un poquito de tips que vamos recorriendo, pero que van marcando cómo es que nos ven a nosotras las mujeres cuando estamos en esos roles también. Como si de alguna manera, por ejemplo, estuviéramos descuidando a nuestra familia, como si estuviéramos haciendo algo mal por estar en esa posición. Y creo que eso también es algo importante de tratar de desmitificar. Cuando ya nos pasamos a la parte de servicios tecnológicos o empresas, fíjense cómo varía. Si bien las que dirigen casi todos los proyectos son mujeres, ¿sí? El número más alto son mujeres, cuando vamos a ver, acá les puse un ejemplo de las empresas preincubadas en la incubadora de empresas que tenemos nosotras, pero hay muchísimos ejemplos, porque ese porcentaje me imaginaba que no lo habían visto, porque es de Mar del Plata, es muy bajito. Las mujeres que dirigen esos proyectos son muy bajos. Entonces decimos, ¿por qué si hay tantas mujeres que desarrollan proyectos, hay tan pocas que deciden montar una empresa? O deciden crear una empresa de base tecnológica. Y acá hay también factores que influyen en lo que tiene que ver con el liderazgo y la toma de decisiones. Fíjense que si bien a nivel de América Latina y el Caribe, el 40% de las autoras de papers o publicaciones científicas son mujeres, cuando pasamos a las patentes, que ya tienen que ver con la protección de la propiedad intelectual, de esto que hacemos, ya pensando en algo más tecnológico, solamente el 20% son mujeres. O sea, cómo se reduce grandemente ese porcentaje. Y es más, lo más significativo es que en 2 de cada 3 patentes no hay ninguna mujer como inventora. Esto es un porcentaje realmente muy bajo, que se reproduce también cuando nosotros vamos al sistema privado. Para salir un poco del sistema de universidades públicas, CONICET, lo que pasa en las empresas que tienen investigación y desarrollo es muy similar. Aproximadamente el 25% de la gente que realiza investigación y desarrollo en empresas de tecnología, esto es a nivel mundial, son mujeres. Es un porcentaje realmente muy bajo. Fíjense que mientras el 40% de las investigadoras en Latinoamérica, en Argentina es más alto particularmente, somos mujeres, solamente entre un 18 y un 20 lo hacen en el sector privado. Y acá también hay cuestiones de los embarazos, los hijos, las licencias por maternidad. Si un hombre va a respetar a una mujer que está en un rol jerárquico más alto.
Incluso hay empresas donde las mujeres que hacen el mismo rol que los hombres tienen sueldos más bajos. Eso en el sistema público es diferente porque CONICET tiene una escala de sueldos según la categoría, por ejemplo. Pero sí pasa en el sistema privado que una gerenta gana, por ejemplo, menos que un gerente. Y eso ocurre. En las TICs es el sector donde más tenemos mujeres representadas en lo que es I+D en el sector empresarial. Esto es algo muy interesante. Y también lo que ocurre es que si nosotros comparamos la cantidad de mujeres formadas en ciencia y técnica con la incidencia que tienen en el sector privado, ese porcentaje es aún más bajo todavía. Nos vamos ahora a los emprendedores. Estos son datos de Argentina. Tenemos proyectos de startups, empresas que recién comienzan a funcionar, que piden financiamiento. Este último dato es del 2019 porque el 2020 todavía no estaba registrado, lo están elaborando. Fíjense que en el 82% de los casos, el grupo que recibió el financiamiento no tenía ninguna mujer en su equipo. No estamos hablando de que fuera la líder, sino de que el equipo contuviera al menos una mujer, mucho menos, como les decía, una diversidad. Recién el año pasado fue la primera vez que los formularios de distintos tipos de proyectos, que por ejemplo tienen la agencia, el Fontar y demás, Fonsis Fontar, comenzaron a tener una pregunta sobre género que tenía un valor asignado. Me parece que empiece a aparecer eso en los formularios y que los evaluadores lo tengan en cuenta también es algo muy relevante. Cuando nosotros vemos quién es el líder de los equipos que recibieron financiamiento, los números son más abruptos. Solo el 8% tenían a una mujer como líder. ¿Sí? Algunos tenían mujeres en el equipo, pero no eran quien lideraba el emprendimiento. Lo mismo tiene que ver con los actores que toman decisiones en lo que fueron Capital Semilla, fondos emprendedores y demás. El 90% fue adjudicado a grupos que lideraban hombres, y en muchos de ellos, 80%, no había siquiera una mujer en todo el equipo que conformaba este proyecto. Entonces, cuando nosotros vamos a las ingenierías, ¿sí? Tenemos un porcentaje muy bajo de estudiantes ya desde la carrera de grados. Esta diferencia se da en lo que son las STEM, ¿sí? Que viene de la palabra en inglés, las siglas en inglés, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Esa área es muy deficitaria en mujeres desde su origen, porque si nosotros ya tenemos pocas estudiantes, algunas se van perdiendo en el medio y algunas no quieren llegar a puestos de liderazgo o no pueden por los distintos motivos que vamos charlando, cada vez son menos las que tienen posibilidades de estar en estos lugares. En Argentina los estudiantes universitarios de cada 10 son 6 mujeres, o sea el 60% somos mujeres estudiando carreras universitarias y solo el 25% se dedica a ingeniería y ciencias aplicadas, con mayor incidencia en ciencias aplicadas, es decir, cerca del 10% solamente son mujeres que estudian ingeniería. Acá tenemos varios factores resumidos que tienen que ver con cosas que vienen desde chicos, cosas que nos han inculcado como sociedad, cosas que vamos recorriendo en el camino, y cosas que son falsas desde la propia carrera. Por ejemplo, cuando uno habla de una mayor sensibilidad al contexto social, es porque hay una visión de que la ingeniería no contribuye a mejorar el contexto social, cosa con la que yo estoy completamente en desacuerdo. Los desarrollos de la ingeniería sí contribuyen a tener una sociedad más justa, pero tenemos que plantearlo desde ese lugar. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con menos actitud de competencia, que viene desde chicos, desde a qué jugamos cuando somos chicos, si competimos o colaboramos, y esto que yo les decía, que cuando una tiene una especie de rol de liderazgo la tratan de macho, o la trataban, creo que eso ha ido cambiando, y hay muchas mujeres que se ven soslayadas por eso. También hay una cuestión de que las ciencias exactas parecen ser difíciles. Cuando una mujer no entiende un problema, piensa que es porque no lo pudo aprender ella. Cuando es un varón, simplemente lo deja pasar y resuelve otro. O sea, hay una cuestión de pensar que no lo podemos hacer porque somos mujeres o somos diversidades, y eso nos lo han planteado en muchos lugares de la vida. Por otro lado, también tiene que ver con que nosotras somos en general más democráticas y participativas, o sea, el tipo de liderazgo es diferente. En general todas las direcciones que tienen que ver con muchas mujeres van más a la horizontalidad que a la verticalidad, y eso en muchos sectores no es lo buscado, sobre todo en los privados, no tanto en los públicos. Entonces, como última reflexión, un par de cosas que creo en las que podríamos trabajar desde que somos más chicas es, primero, contar de qué se tratan estas carreras, esto desde el primario, desde los juegos, enseñar
desde los proyectos, y que esos proyectos sean colaborativos y que se comprenda el rol de la ingeniería, la arquitectura, la matemática y los demás para la sociedad, que tiene realmente un aporte a esa sociedad. La segunda es tener en cuenta que son tareas que son interesantes. Si ustedes se fijan, una niña, yo tengo una de 5 y una de 7 años, ellas investigan absolutamente todo. Quieren saber por qué ocurren las cosas, de dónde viene, cómo es que después pierden eso. Algo estaremos haciendo para que lo pierdan, porque de por sí son curiosas. Los niños también, a esa edad, les interesa saber, les interesa los por qué. El por qué es la primera palabra que aprenden, me parece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después se va perdiendo. Por otro lado, lo que decía también Patricia, hay que visibilizar a la mujer en ciencia y tecnología y en distintas ciencias y tecnologías, y en distintos roles. Nosotros tenemos solo 3% de mujeres, por ejemplo, que han ganado el premio Nobel. Pero la única manera de mostrar a una mujer exitosa en ciencia es que ganó el premio Nobel. Bueno, lo mal que estaremos si creemos que esa es la única forma, ¿no? Como sociedad me refiero. Tenemos que buscar otros caminos para mostrar mujeres exitosas en ciencia y tecnología. Aprender basado en proyectos también es muy importante para la mujer, porque a la mujer le interesa resolver las problemáticas. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería por eso. Me gustaba matemática, física y química, por supuesto, pero me interesaba resolver problemas. Una cosa que tenía sin resolver, saber qué podía hacer con ella y para qué. Y de ahí fue la motivación a estudiar ingeniería. Y bueno, también me parece esto de asociar proyectos sociales en la función de los ingenieros, que es esta importancia de los proyectos de ingeniería, matemática y demás, ¿no? Cada uno en su área, para la sociedad. Creo que también es importante para empezar a cambiar algunas cuestiones, y coincido mucho con Patricia en que son cuestiones estructurales y no individuales, y que tenemos que empezar a sacar algunas cosas que tienen que ver con los formatos. Recuerdo muy bien que yo siempre fui nerd, entonces me iba muy bien en la carrera, y cuando llegué a cuarto año de la facultad hice una entrevista para una empresa muy importante, y que hacíamos todos pasantías en ese momento, para ver si te gustaba ir a la industria o no. Sobre todo yo, que desde base quería ser investigadora, me parecía que transcurrir esa experiencia iba a ser buena. Cuando me llaman, me acuerdo, me llaman por teléfono, me dicen que yo era la que tenía más habilidades para el puesto, que les había encantado y qué sé yo, pero donde me tocaba ir no había baño de mujeres. Entonces no iba a poder estar en ese puesto, y que quedaba en la lista para algún otro momento. Claro, yo me agarré una bronca, me acuerdo en ese momento, que no podía creerlo, pero así es como algunas cuestiones las vamos pasando y tolerando de alguna forma, y también invisibilizando en algunas cuestiones que tienen que ver ya con violencia de género, que hemos vivido, transcurrido, sin siquiera darnos cuenta, porque no entendíamos de lo que se trataba. Entonces me parece que otra cosa fundamental es educar en todo lo que tiene que ver con género, porque muchas veces desconocemos lo que ocurre. Yo recuerdo ahora, y para cerrar, que la última capacitación de género que tuve, una autoridad dijo, pero cuando dieron los números, pero a ustedes no se les ocurre que menos mujeres estudian ingeniería porque tienen menos capacidad que los hombres para estudiar ingeniería. Y nuestra cara fue, estamos en una capacitación de género y una autoridad universitaria plantea una cosa así. Entonces digo, hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer, y me parece que este tipo de debates como el que estamos teniendo hoy sirve para abrir un poco las cabezas y para empezar a dar esos debates, y entre todos, todas y todes, ver cómo resolverlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Vera. También excelente. Ahí se escuchan los aplausos silenciosos, pero son fuertes al mismo tiempo. Gracias por tu exposición, y invitamos a la gente que está siguiéndonos desde YouTube, a las más de las 80 personas que nos están siguiendo, que dejen sus preguntas en el chat, así podemos dar lugar a las respuestas y a un espacio de diálogo al final del encuentro. Ahora voy a presentar a Eulalia Pérez Cedeño. Ella, como está en España, es una catedrática española, por diferencias de horario no va a poder estar con nosotras en esta tarde, pero nos dejó un video con una exposición, digamos, porque trabaja un tema también bastante complejo y está un poco extendido. Vamos a pasar una parte del video para que podamos compartir ahora, y el resto del material también va a quedar, para quienes les interesen, va a quedar colgado también en la página, y lo van a poder ver completo ahí. La voy a presentar brevemente. Eulalia Pérez Cedeño nos va a hablar sobre sexo, mentiras y neurociencia.
Ella es profesora de investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia y Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía de la CSIC España, es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia, es profesora e investigadora de diversas universidades europeas y también en América Latina, y también presidió la Sociedad de Lógica y ha sido la vicepresidenta de AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas también allá. También coordina la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género y ha creado el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, el cual participan más de 10 países: Argentina, Brasil, Colombia, España, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Costa Rica. El último congreso fue hace muy poco en la ciudad de Ecuador, que se hizo virtual, y ha publicado y editado numerosos libros y artículos sobre estas temáticas y otras más relacionadas. Vamos a compartir entonces el video. No sé si se está viendo. ¿Sí? Sí. Bueno. Tradicionalmente se ha considerado que el método científico elimina de la ciencia cualquier influjo subjetivo que pudiera entrar en ella. Es decir, impide que se incorporen valores supuestamente ajenos a la ciencia, sean estos políticos, religiosos, éticos, etc., restándole objetividad. Los valores cognitivos o internos, tales como la verdad, la adecuación empírica o la simplicidad, le conferirían a la ciencia esa neutralidad valorativa. Esa neutralidad significaría que las teorías no implican ni presuponen juicios sobre valores no cognitivos y que las hipótesis o teorías científicas no sirven a unos valores no cognitivos concretos más que a otros. Dicho de otro modo, aseguraría que no conlleva sesgos de ninguna clase. Pero desde hace varias décadas, desde el feminismo, se han efectuado análisis y críticas a diversos aspectos de distintas disciplinas científicas, a sus prácticas, sus hipótesis o sus teorías. Este análisis, que podríamos incluir dentro de la denominada filosofía feminista de la ciencia o de la epistemología feminista o de los estudios de ciencia, tecnología y género, ha incidido en dos aspectos fundamentales. Por un lado, ha analizado diversas hipótesis, teorías y prácticas y ha mostrado que pueden, y de hecho lo hacen a menudo, incorporar valores no cognitivos. Valores que no necesariamente perjudican la ciencia, sino que pueden contribuir a mejorarla. Y estos análisis, por otro lado, han llevado a un cuestionamiento de la noción tradicional de ciencia y, más en concreto, a cuestionar algunas de las características supuestamente fundamentales de la ciencia, como la noción de objetividad y la naturaleza aséptica, no corpórea ni situada, del sujeto cognoscente. Un concepto clave, pues, para el feminismo es el de sujeto cognoscente situado y, por tanto, el de conocimiento situado, que refleja las perspectivas particulares del sujeto, pues llevan a cabo su actividad de conocer en un tiempo y en un lugar, es decir, situados en una cierta relación o relaciones con lo que se conoce y con otros sujetos cognoscentes, que además no es siempre la misma, por lo que se puede conocer el objeto de muchas maneras. Perdón. Así pues, según los análisis realizados desde el feminismo, la ciencia, como cualquier otra actividad desarrollada por los seres humanos, no se puede entender fuera de su contexto sociocultural. Los argumentos que hacemos a favor de ciertas evidencias dependen del contexto, del mismo modo que consideramos que ciertos datos constituyen evidencia a favor o en contra de cierta hipótesis solo con respecto a ciertas hipótesis o supuestos previos, que pueden y de hecho conllevan valores e ideología, aunque eso no suponga que haya que tolerar de forma indiscriminada las preferencias subjetivas individuales. Lo que confiere objetividad a los productos de la investigación científica es la crítica social, esto es, la crítica de la comunidad epistémica de pertenencia, más la evidencia empírica, por supuesto. La ciencia es un proceso y una actividad de comunidades científicas insertas en contextos sociohistóricos concretos, en cuyo seno encontramos valores personales, sociales y culturales, situacionalidad del sujeto cognoscente, preferencias de grupos o individuales de tipo cultural, social, etcétera, que inciden o pueden incidir en diversos modos y grados sobre la práctica científica.
De hecho, las y los investigadores pertenecen a diversas comunidades a la vez, la del paradigma científico o intelectual en el que se educan, pero también a otras comunidades, sean políticas, ideológicas, religiosas, etc. Voy a presentar dos ejemplos en los que la pertenencia a cierta comunidad, en este caso la feminista o sufragista en el primer caso para ser más rigurosas históricamente, ha variado la mirada sobre el sujeto de conocimiento, las hipótesis de partida e incluso sobre la interpretación de la evidencia disponible, modificando el conocimiento en momentos importantes en los que se cuestiona la igualdad y se postula la subordinación, inferioridad, diferencia de las mujeres apelando a la ciencia. El primero de ellos se produce a mediados del siglo XIX con el surgimiento del sufragismo, que no solo reclama el sufragio universal o la posibilidad de ser elegidas para cargos públicos, sino que cuestiona la obligatoriedad del matrimonio, defiende y lucha por la igualdad a todos los niveles, incluido el acceso a la educación superior. En esta época son muchas las teorías que sustentaban la supuesta inferioridad social, física y mental de las mujeres. Por ejemplo, los anatomistas cerebrales suponían que en cada área concreta de la corteza cerebral se encontraban las diferentes facultades de la mente, estableciendo así la creencia de que el cerebro es el órgano de la mente. En concreto, la frenología, de la mano de Franz Joseph Gall a finales del siglo XVIII y luego de su discípulo Johann Gaspar Spurzheim, establecía una relación entre facultades mentales y rasgos observables, instaurando una correlación entre el comportamiento y la configuración craneal. Así, el cráneo de las mujeres indicaba menor vigor intelectual y capacidad de reflexión, un predominio de los sentimientos frente al intelecto de los varones, etc. En resumen, el círculo se cerraba, se llegaba a aquello de lo que se partía, la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Muchos anatomistas insistían en que la región frontal era relativamente mayor en los hombres, mientras que la parietal lo era en las mujeres. Se creía firmemente que en la región frontal se hallaban todos los procesos intelectuales y sobre todo los más abstractos. Pero tras examinar una o dos docenas de cerebros, se observó que la región frontal era relativamente mayor en las mujeres, lo que era una conclusión absurda según algunos autores. Ellis, por ejemplo, decía que se había podido reconocer que esa región es mayor en las mujeres solo porque se había comprobado que la región frontal del cerebro era relativamente mayor en el mono que en el hombre. Dice textualmente lo de mono, y que no existía ninguna conexión especial con los procesos intelectuales superiores. Es decir, en cuanto se descubrió que en el mono esa parte era mayor, se afirmó que el tamaño no tenía que ver con las facultades intelectuales y así se pudo reconocer la mayor amplitud de la parte frontal de los cráneos de las mujeres. En palabras del propio Havelock Ellis, y le cito textualmente, en tanto las mujeres son diferentes en los caracteres sexuales primarios y la función reproductiva, nunca pueden ser absolutamente iguales ni aun en los procesos psíquicos más elevados. Y seguía añadiendo, tienen cierta afectabilidad, irritabilidad o sugestibilidad que hace que a las mujeres les desagraden los procesos esencialmente intelectuales de análisis o les desagraden también las normas y los privilegios rígidos y las proposiciones abstractas, entre otras. Además, seguía diciendo, son más infantiles, más bajas y ligeras, tienen la cabeza y el tronco más largo, el cuello y las extremidades más cortos, todo ello indicio de inferioridad. También la antropología puso su grano de arena desde mediados del siglo XIX, pues se propuso clasificar las razas por su estructura física, que era lo que determinaba su inferioridad, en concreto en el caso de las mujeres. Por ejemplo, MacGregor Allan afirmaba que durante la menstruación las mujeres sufren languidez y depresión que las incapacita para pensar o actuar y hace sumamente dudoso hasta qué punto pueden ser consideradas seres responsables mientras dura la crisis. Y añade, le cito textualmente, aunque las mujeres poseyeran un cerebro igual al de los hombres, si las capacidades intelectuales de ellas fueran igual que las de ellos, la eterna distinción en la organización física de los sexos haría que a la larga el hombre medio fuera superior mentalmente a la mujer media.
En el trabajo intelectual, el hombre ha sobrepasa y siempre lo hará a la mujer, por la evidente razón de que la naturaleza no interrumpe periódicamente su pensamiento y aplicación. Incluso la teoría de la conservación de la energía sirvió para que algunos se opusieran a la educación, sobre todo superior, de las mujeres, pues se decía que el esfuerzo que habrían de dedicar a su instrucción les quitaría la energía necesaria para el funcionamiento correcto de sus funciones menstruales y reproductivas. Eso impediría su finalidad primordial, ser madres, pues pensaban que con el estudio aumenta el cerebro y al aumentar este disminuían los ovarios. Las mujeres que estaban descontentas con estas ideas intentaron contrarrestarlas de diversas maneras, en especial con estudios empíricos que las descartaban. Por ejemplo, Mary Putnam Jacobi, sufragista, criticaba supuestas evidencias que no dejaban de ser meras anécdotas y creencias tradicionales estereotipadas y abogaba por investigar científica y empíricamente todas las cuestiones, en especial aquellas que mantenían que las mujeres debían dejar de ser activas sexualmente durante la menstruación para no dañar sus órganos reproductivos. En su obra La cuestión del descanso de las mujeres durante la menstruación, escrita en 1876, por la que además recibió un prestigioso premio de la Universidad de Harvard, argumentaba con datos en la mano que las tesis de los conservacionistas de la energía que he mencionado antes no se sostenían, puesto que muchas mujeres instruidas tenían hijos. Otras de las muchas mujeres que lucharon desde la ciencia contra estos prejuicios fue Helen Bradford Thompson-Woolley, sufragista. Estaba convencida de que el poder de los seres civilizados depende del conocimiento que tengan y creía que la ciencia era la llave para resolver todos los problemas de la humanidad. Por eso decidió centrarse en los problemas sociales de su tiempo y ayudar a resolverlos mediante la psicología experimental. En 1900 obtuvo su doctorado con la calificación de summa cum laude por su investigación experimental sobre las diferencias psicológicas entre mujeres y hombres, porque Helen Thompson-Woolley realizó la mayor investigación experimental de su época sobre diferencias sexuales, realizando y aplicando diversos tests a universitarios y universitarias para medir habilidades motoras, umbrales de sensibilidad, habilidades intelectuales y rasgos de personalidad. Sus resultados indicaban que no había diferencias en capacidades emocionales y que las diferencias intelectuales no eran significativas. Además, fue la primera persona en sugerir que esas diferencias se debían a condicionamientos sociales, no a factores biológicos innatos. En 1903 publicó 2 libros basados en su tesis, Los rasgos mentales del sexo y Normas psicológicas en hombres y mujeres. En el primero de ellos, Woolley Thompson mostraba que los hombres tenían la ventaja en la mayoría de las pruebas de habilidades motoras, mientras que las mujeres en general mostraban una discriminación sensorial más fina. En las pruebas de facultades intelectuales mostró que las mujeres se desempeñaban ligeramente mejor en las tareas de memoria y asociación y los hombres mejor en las pruebas de ingenio. Naturalistas como Charles Darwin o poco después los darwinistas sociales proclamaban que la mujer era un hombre que ni física ni mentalmente había evolucionado por completo. Las teorías aceptadas de la época mantenían que las diferencias hombre-mujer se basaban en las características evolutivamente más beneficiosas para el hombre que para la mujer. Por ejemplo, se afirmaba que el esperma era activo y ágil y el gran óvulo inmóvil y pasivo, imagen que, por cierto, se mantiene en muchos libros de texto actuales y en el imaginario colectivo. Thompson-Woolley señaló lo ilógico de esas analogías biológicas que precisamente asignaban las características intelectuales opuestas a las mujeres, eran excitables e incapaces de atención sostenida, por tanto no aptas para el trabajo intelectual, mientras que el óvulo era pasivo, y a los hombres capacidad de razón, imparcialidad y concentración tranquila, cuando se afirmaba que el esperma tenía las características contrarias.
Además, indicó que había otras explicaciones tan lógicas como las biológicas, a saber, las diferencias educativas y ambientales. Las diferencias psicológicas, decía, del sexo parecen deberse en gran medida a las diferencias en los influjos sociales que afectan al individuo en desarrollo. Y citaba como prueba las diferencias en los juguetes que se dan a niños y niñas, los distintos juegos a los que juegan y el énfasis en la actividad física que se ponía para los niños y no para las niñas. Su trabajo recibió críticas diversas. Dos autores reconocieron la importancia de tan cuidadoso trabajo experimental, pero cuestionaron si la muestra de mujeres de Woolley eran representativas de su género, afirmando que la mujer universitaria no es comparable con el hombre universitario. ¿Por qué? Pues porque decían que la mujer universitaria busca asistir a la universidad debido a la ambición o la pobreza o la incompatibilidad de temperamento, mientras que el hombre va a la universidad como algo natural. Otro crítico, en cambio, consideró que sus conclusiones eran muy importantes y sugirió que podrían hallarse resultados semejantes en las diferencias entre razas. El otro caso que se da en el feminismo del siglo XXI, donde el activismo presencial y online tienen un gran protagonismo y que ha visto resurgir una serie de prejuicios sobre las mujeres y cuestionamientos de las políticas de igualdad y contra las violencias de género, especialmente espoleada por los populismos de extrema derecha, se da en el caso de la neurociencia. En esta ocasión, como digo, es esta disciplina, la neurociencia, y su seductor encanto que arroja nuestro objeto de estudio. En obras como las publicadas por Simon Baron Cohen, La gran diferencia, cómo son realmente los cerebros de hombres y mujeres, o por Luan Brissendin, El cerebro femenino y el cerebro masculino, o Alan y Barbara Pease, ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Ahora se nos dice que las mujeres no es que sean inferiores en habilidades cognitivas y en todos los aspectos, como sucedía a finales del XIX y principios del XX, lo que se traduce, claro, en que están inherentemente menos capacitadas para las ciencias de alto nivel. Ahora en estos libros y en otros se mantiene que las mujeres son diferentes a los hombres, por lo que las mujeres pueden decidir libremente qué actividades, estudios o profesiones desarrollar. Pero este sutil cambio en la argumentación es una hábil maniobra de distracción, porque se entiende que los diferentes intereses naturales e innatos tienen su correlato cerebral, por lo que hay un cambio muy pequeño con respecto a las ideas previas. La idea común es que hay un cerebro masculino y otro femenino y que si se tiene un cerebro de uno u otro tipo se pueden atribuir diferencias entre individuos en habilidades, logros, personalidad y expectativas. Esta creencia ha marcado la disciplina durante siglos, ya desde Aristóteles. Estas ideas estereotípicas se anclan a veces firmemente en el imaginario público como si fueran hechos, a pesar de los esfuerzos que hacen muchos científicos por desmentirlos. Lo peor de todo es que estos supuestos hechos se usan para tomar decisiones políticas. Por ejemplo, ese es el caso de un estudio realizado por Leonard Sachs que no afirmaba que la investigación cerebral señalara una inferioridad femenina innata en ciencias matemáticas, sino que el problema radicaba en que el sistema educativo enseñaba a chicos y chicas las mismas cosas al mismo tiempo, cuando las diferentes áreas del cerebro involucradas en el lenguaje y las destrezas motrices maduran aproximadamente 6 años antes en las chicas. Las áreas involucradas en las matemáticas y la geometría maduran 4 años antes en los chicos. Eso decía él. Este estudio se ha esgrimido, por ejemplo, para apuntalar la enseñanza segregada por sexos, a pesar de que tiene un montón de fallos que Cordelia Fine, en su estupendo libro Delusions of Gender, ha explicado magistralmente. Por ejemplo, determinadas destrezas psicológicas como la lengua y las matemáticas y la geometría no se pueden situar en una sola parte del cerebro.
Al menos por ahora, la neurociencia no puede mirar dentro del cerebro y determinar la capacidad para resolver determinadas operaciones matemáticas. Por otro lado, nadie cuestionó la afirmación de Sachs de que en los niños maduran las zonas para hacer matemáticas 4 años antes que en las niñas, algo que han cuestionado, aparte de Cordelia Fine, autoras como Hyde. Pero como señala Cordelia Fine, la neurociencia se ha convertido en una disciplina de muchísimo prestigio y eso lleva a hacer afirmaciones muy tajantes porque se confía en ella ya que emplea instrumentos y métodos caros e importantes. Estas creencias sobre la existencia de un cerebro masculino y otro femenino resurgen una y otra vez como si fuera el juego de los marcianitos. Cuando crees que has acabado con ellos porque no te queda ninguno en la pantalla, aparece otro grupo que además va más rápido. Y a pesar de que dichas creencias se han rebatido una y otra vez, se siguen encontrando en libros o bien de autoayuda o de divulgación como los que he mencionado antes. En la mayor parte de los lugares de investigación, además, se da por sentado que hay diferencias sexuales en diversos niveles y se investiga a partir de esa premisa sin cuestionarla en absoluto. Por ejemplo, se afirma que las mujeres presentan mayor facilidad y rapidez para adquirir el lenguaje y mayor fluidez verbal que los hombres, además de estrategias diferentes para la comprensión de los mensajes verbales y que los hombres sobresalen en tareas en las cuales se requiere desplazamiento y ubicación en el espacio. El mensaje ha sido constante y consistente. Hay diferencias esenciales, biológicas, entre el cerebro de una mujer y el de un hombre que determinan sus diferentes capacidades y su lugar en la sociedad. Esas diferencias se suelen atribuir a diversos factores, que la testosterona fetal inunda los circuitos neurológicos masculinos, que el cuerpo calloso de las mujeres es mayor que el de los hombres, que el cerebro masculino tiene una eficiente capacidad de organización, que los circuitos corticoides de las chicas son primitivos, que la materia blanca del cerebro femenino tiene una escasa capacidad de procesamiento visoespacial, etcétera, etcétera. Ante la persistencia de estas creencias y el resurgimiento de supuestos estudios científicos al respecto, nació a partir de 2010 lo que Sonia Reverter ha denominado la guerrilla epistemológica de la Neurogendering Network. Esta red, la Neurogendering Network, está compuesta por un grupo de investigadoras que estudian cómo las complejidades de las normas sociales, las variadas experiencias de vida, los detalles de las condiciones de laboratorio y la biología interactúan para afectar los resultados de la investigación neurocientífica. Dicho con las propias palabras de la web de la red, es una red transdisciplinaria de académicas neurofeministas que tienen como objetivo examinar críticamente la producción de conocimiento neurocientífico y desarrollar enfoques diferenciados para una investigación neurocientífica de género más adecuada. Esta red se creó en marzo de 2010 en un encuentro organizado por Isabel Dusach y Annelies Kaiser en la Universidad de Uppsala, financiado además por el Swedish Research Council. En dicho encuentro participaron una serie de mujeres interesadas, investigadoras interesadas en estas cuestiones. En la actualidad la integran investigadoras de diferentes universidades o centros de investigación que pertenecen a diversas disciplinas como la neurociencia, las humanidades, los estudios sociales y culturales, los estudios de género y queer, los estudios feministas de ciencias o de ciencia, tecnología y género. Su investigación, como afirman en la página web, se centra en una variedad de cuestiones relacionadas con el género y el cerebro. Sus objetivos incluyen evaluar el estado actual de los métodos neurocientíficos, hallazgos, representaciones e interpretaciones de la investigación cerebral empírica, iniciar el diálogo a través de las fronteras disciplinarias y desarrollar enfoques detallados y enriquecidos para los análisis neurocientíficos. Es decir, hacer una neurociencia feminista. La red pretende abordar el neurosexismo, es decir, los sesgos acríticos en la investigación neurocientífica y en su percepción pública y sus impactos sociales en un nivel individual, estructural y simbólico. Porque la investigación puede ser neurosexista si no incluye los factores sociales y las expectativas que dan forma a las diferencias sexuales, lo que posiblemente conduce a hacer inferencias basadas en datos defectuosos.
Bueno, vamos a dejar de compartir y hasta acá. Como les decíamos, va a quedar colgada el resto de la presentación para que puedan verla completa. Creo que igual se pudo ver bien toda digamos, lo que está planteando Eulalia. Veía a Silvia que tiraba unas risas ahí, me parece que estaba muy enganchada con todo lo que venía contando. Los ejemplos que da, la verdad que son de no creer, pero bueno, es así. Silvia seguro tiene mucho más para aportar también sobre estos temas. Y entonces vamos a dar lugar a la última panelista de la tarde-noche ya. Vamos entonces a presentar a María Soledad Gori. Ella nos va a hablar, ahora que sí nos ven, una dosis de ciencia en tiempos de posverdad. Ella es bióloga y doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET y en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del CONICET UBA. Es docente del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, miembro del Comité Docente de la Sociedad Argentina de Inmunología, y también pertenece a la agrupación Ciencia Nuestra y a las Curie, creadora y coordinadora también de la Ciencia Anti-Fake News, que es un grupo de científicos y científicas de CONICET contra la información no chequeada. Entonces te damos la palabra, Soledad. Buenas tardes. Bueno, gracias en primer lugar por la presentación y por la invitación. La verdad que me siento muy honrada acá siendo no solo, bueno, mujer en este caso, como somos todas mujeres, además ser joven y venir entrando en una nueva rama, ¿no? En la comunicación desde la ciencia, así que la verdad que es un orgullo estar acá, el lugar, la oportunidad, así que muchas gracias. Espero estar a la altura. Bueno, comparto. A ver si... ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Son la parte más que uno le pone más nervioso. Bueno. Ahí yo voy a minimizar. Perfecto, bueno. Quería retomar, y por eso también agradezco mucho la oportunidad, porque la verdad que mi primera charla en divulgación fue en un momento muy difícil, en 2019, es la primera charla de divulgación para científicos y científicas, con lo cual estaba arriesgándome también en el medio de una jornada académica de cáncer, y la verdad que era un contexto de desfinanciamiento que vivíamos todos en carne propia, y me parecía muy importante en ese momento intentar acercarnos a la sociedad, ¿no? Como científicos y científicas, que nos vieran, ¿no? Por eso también ahora que sí nos ven, que pudiéramos llegar. La idea era inspirar, era incentivar. Yo en ese momento había empezado ya a colaborar con las chicas de Feminacida, también haciendo las columnas de ciencia y feminismo, así que bueno, espero que con esta charla también logre en ustedes lo mismo o algo parecido. Bueno, ¿qué otra cosa dice el título? ¿Estamos en la era realmente de la posverdad? ¿Qué es la posverdad? Bueno, primero definámoslo. Son las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. Eso es la clasificación por el diccionario de Oxford, pero la RAE en 2017 habló de distorsión deliberada de la realidad, ¿no? Manipulando creencias y emociones con el fin de influir en opinión pública y en actitudes sociales. Eso hay un debate entre la posverdad, si es la que todos tenemos, la casual o la causal, pero bueno, todos hemos escuchado y hemos vivido, y creo que todos coincidimos en que realmente estamos en la era de la posverdad, y esto viene muy vinculado a la falsa información o fake news también. Lo pongo así porque también es debatido en lo que es comunicación, si siempre tiene una intencionalidad la falsa información que circula, o si a veces no tiene esa intención, pero igual la sufrimos. Entonces, para hablar y ya decir este debate que no va a entrar en esta charla, lo importante de las fake news es justamente sensibilizar, viralizar y condicionar. Si apelan a la reacción afectiva, es una información que tiene parte de verdad, y por eso su éxito,
pero tiene una intención dañina, tiene una realidad tergiversada, ¿sí? Una información maquillada, podríamos decir, y la idea es justamente sensibilizar. ¿Cómo es que se logra esto? Bueno, por los sesgos inherentes que todos traemos. El sesgo de confirmación, que lo que hace es que apartemos la evidencia que no se ajusta a las creencias que ya tenemos, la repetición, que nos llegue por todos lados al mismo tiempo, la cercanía, que lo diga alguien de quien tengo confianza, y la facilidad de procesamiento. Se sabe que todo lo que es más fácil de procesar le damos más veracidad. Las redes sociales, ¿sí? Llamadas el cuarto poder, hoy en día, lo que hicieron fue potenciar toda la falsa información y las fake news, justamente porque es el principal acceso de noticias hoy, ¿sí? Y para tirarles algunos datos, la falsa información, se sabe por un estudio, viaja hasta 6 veces más rápido y tiene mayor alcance que la verdadera, perdura en las redes sociales. La clave, lo que han visto, es la novedad y las reacciones emocionales a lo que apelan esta información. Por eso es mucho más compartida que la información verdadera. Además, los algoritmos de las redes sociales apelan también a estos sesgos que tenemos y crean burbujas ideológicas, y lo que también se sabe es que compartir con nuestra burbuja ideológica, y si no, piénsenlo todos y todas en este momento, si no nos da placer compartir eso que nos llegó y que creemos que es verdad, ¿no? Con todos nuestros allegados. Bueno, claramente eso está estudiado, y es más, se está ya viendo que pasamos de la era del clickbait a la de sharebait, ¿no? A compartir. Y con esto les traigo el último datito que a mí me rompe la cabeza, que en un estudio se vio que 6 de cada 10 tweets que tienen hipervínculos o links, ¿sí?, se compartían, se retuiteaban sin haber cliqueado, o sea, sin haberse detenido a abrir a ese link y haber leído. O sea, que la gente estaba más interesada en compartir por el titular, o mismo por quizás por la persona que lo estaba tuiteando, que por lo que decía. Entonces, por esto Twitter, por ejemplo, lanzó una campaña de avisarte cuando estás por compartir algo que no leíste, justamente para ir en contra de la desinformación. Y lo que vieron es que un 33% más de usuarios cliqueaban y leían, y hasta algunos se arrepentían de compartir, con lo cual es muy importante ese dato también. En cuanto a la desinformación en salud, esto ya es algo que tiene unos años. De hecho, Heidi Larson, que es una antropóloga que justamente desarrolló el proyecto de confianza en vacunas, que vamos a ver el trabajito ahora en las siguientes diapositivas, ya en 2018 hablaba de 4 fuentes de desinformación en salud. La ciencia nociva, por un lado, ¿sí?, que, bueno, la inaugura en algún punto Andrew Wakefield, que fue un médico que asoció por primera vez a la vacuna con el autismo. Obviamente esto fue un fraude, se vio hasta más de 10 años después, no se pudo encontrar ninguna evidencia. Se supo después que tuvo intereses de por medio económicos y se retractó la revista, se le sacó la licencia. Sin embargo, el movimiento antivacunas persiste. También tenemos algunos personajes nacionales que también, mediante el intrusismo, mediante esta ciencia nociva, van por la televisión, por los canales, dando falsa información. Luego tenemos los grupos de interés, los grupos de intereses económicos, que lo que hacen es, por ejemplo, desinformar vendiendo en plataformas comerciales tratamientos milagrosos. Esto hemos visto mucho. Y también los mismos medios de comunicación que por el clickbait también desinforman. Luego tenemos los actores estatales políticos también. Hemos visto en la pandemia hemos visto de todo, todas estas fuentes, justamente, referentes políticos importantes, internacionales y nacionales, desinformando, justamente con el fin de lo que dice Heidi, es con el fin de desestabilizar la democracia, y los superdifusores o superpropagadores, que somos cada uno de nosotras y nosotros, nosotras y nosotres, que cuando llega la información por todos estos egos que les comentaba antes, compartimos rápidamente. Luego, bueno, hay mix, ¿no? Pueden pasar cosas, y puede, por ejemplo, Andrew estar tomando un café con Trump, y vamos entendiendo algunas cuestiones. Bueno, les traigo entonces este trabajo de Heidi, donde ellos ven justamente, analizando 144 países, en 2015 y en 2018, haciendo referencia a si las vacunas eran seguras, si las vacunas eran efectivas, o si la gente pensaba que las vacunas eran importantes para los niños. Y lo que podemos ver, acá en el mapa pueden ver justamente los países que están más anaranjados, son justamente los que estaban más en desacuerdo de que las vacunas son seguras,
y en total en 2018 ellos vieron que el 79% de las personas estaba de acuerdo con el consenso científico de que las vacunas son seguras. Esto parecería ser un porcentaje grande, pero para algunas enfermedades sabemos que necesitamos de una cobertura mucho más alta. Y acá lo que podemos ver, en el caso de Argentina, en 2015 Argentina fue de los más altos en las 3 categorías, está nombrado en el paper justamente, y ven que en 2018 ahí empieza a bajar un poquito, y si recuerdan, en 2017 hubo una movida de movimiento antivacunas, hubo brote de sarampión, de hecho hubo un intento de proyecto de ley que rápidamente las sociedades científicas fueron en contra, donde decía que los padres podían elegir vacunar a sus hijos e hijas. Y bien, en este paper lo que ven es que los factores asociados a la mayor aceptación eran el mayor nivel de educación científica, mayor confianza en los trabajadores de salud versus el círculo social, el comportamiento activo de buscar información y, dato, ser mujer. Bien, acá les muestro, en el caso de, perdón, voy a sacar a mi gata porque me desconcentro un poquito acá robando cámara, perdón. En Argentina, por ejemplo, acá vemos cómo el 88% estaba de acuerdo con que las vacunas son seguras. En cambio, en Francia, fíjense que el 47% estaba de acuerdo y 1 de cada 3 personas estaba en fuerte desacuerdo con la seguridad de las vacunas. Ahora bien, cuando vemos la confianza en los científicos, que era una de las asociaciones que habían visto, bueno, vemos que en Argentina, por ejemplo, es de una baja confianza, era de un 18%, en cambio en Francia la mitad, es decir, confiaban más en los científicos, pero aún así creían que las vacunas no eran seguras y se vacunan mucho menos. Entonces, esto también da a pensar si no tendrá algo que ver que en Francia en 2018 recién tuvieron 11 vacunas obligatorias, cuando antes tenían solamente 3. Es más, esto está discutido si justamente perjudica la confianza de las otras vacunas que no son obligatorias, ¿por qué no justamente no las harían obligatorias? En cambio, en nuestro país sabemos que somos pioneros al haber establecido la vacunación obligatoria y gratuita como un bien social colectivo por ley en 1983, y tenemos uno de los calendarios de vacunación más completos, no solo de la región, sino del mundo. Bien. Un dato más de este paper que justamente me hace entrar en el próximo tema y me parece un datazo también. Japón, ¿sí? País primer mundo, se ubicó entre los países con la confianza más baja sobre las vacunas. ¿Por qué? Bueno, lo que se asocia en este paper es que justamente en 2013 hubo amenazas de seguridad de la vacuna del HPV, del virus del papiloma humano, que es un virus que ahora vamos a ver que genera en la mujer, depende del tipo, puede generar cáncer de cuello uterino. Entonces, en 2013 se vieron estas amenazas de seguridad, lo que llevó al Ministerio de Salud de Japón a suspender la recomendación de la vacuna. Entonces, el temor más la política gubernamental hizo que la cobertura de esta vacuna bajara de alrededor de un 70% en promedio y un 70% a 0.6% en las cohortes de 2 años de diferencia. También se reflejó en otras vacunas esto, la rubiola y el sarampión, y otros países también, o sea que no solo quedó ahí, sino que irradió a otros países. Esto se vio que tenía mucho que ver con las campañas negativas, sostenidas y potentes en redes sociales contra esta vacuna, que no sé si recordarán, pero fue bastante dramático. Bien, obviamente acá también nos salpicó, pero en 2017, por ejemplo, principales medios publicaban sobre la vacuna del HPV, asociaciones de víctimas en distintos países denuncian efectos adversos, pero lo interesante que encontré justamente en esta noticia es que en el segundo párrafo tuvieron que poner que se pedía el derecho a réplica desde la Sociedad Argentina de Infectología y de la Fundación Huésped, lo cual celebro y ojalá hicieran eso en este momento de pandemia, y lo que hicieron fue publicar al mismo tiempo este derecho a réplica, donde justamente hablaban de a quienes habían citado en esta noticia y cómo cuando una nota enfatiza mitos contra vacunas sin aclarar que son mitos, se genera duda en los lectores, y ante esa duda algunas personas podrían decidir no vacunar a sus hijos e hijas, y en este caso hasta generar un cáncer que podría matar. A la fecha de esa nota,
había 208 eventos relacionados a la vacunación notificados, o sea, un 0.01% de las 2 millones de dosis dadas, y solo el 0.0004% de estos eventos eran graves, pero se recuperaron sin secuelas en todos los casos. La OMS recomienda subrayar siempre que existe consenso científico respecto a la seguridad y a la eficacia de las vacunas y enfatizar el acto solidario y altruista que significa vacunarse, además de no repetir argumentos antivacunas, justamente lo que este diario no estaría haciendo bien. 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 Bueno. Perdón, no se me activó. Ahí está. Bueno, todos estos son todos mitos sobre el HPV que yo quería recalcarles, por ejemplo, dos, ¿no? Que el HPV es solo cuestión de mujeres y que la vacuna contra el HPV incentiva el inicio de las relaciones sexuales. Una de las causas por las cuales muchos padres no vacunaban a sus hijos e hijas, y que también tenía un componente religioso importante. Bueno, todo esto es falso, solo para decirles que el HPV pertenece a una familia de virus muy grande, pero que hay una parte nomás que tiene que ver con la zona anogenital, que es de fácil transmisión por contacto sexual, que hay dos tipos, de bajo y de alto riesgo oncogénico, y estos son los que realmente interesan porque son los que pueden causar en muchos años, en una mínima proporción de mujeres, puede causar cáncer de cuello de útero. Es un virus muy común, 4 de cada 5 personas estarán o estuvieron en contacto alguna vez en su vida con este virus. Los métodos de prevención son el preservativo, el Papa Nicolau y la vacuna, que la tenemos en nuestro calendario obligatorio y gratuito. Cada 2 minutos muere una mujer por cáncer de cuello de útero y 9 de cada 10 de esas mujeres residen en países en vías de desarrollo. De hecho, en nuestro país, en los países en vías de desarrollo, es la segunda causa de muerte en la mujer por cáncer. Bien, un paréntesis necesario, Nubia Muñoz. Yo la conocí buscando ahora cosas para esta charla, y de hecho yo he hecho la tesina de licenciatura en HPV y sin embargo nunca había escuchado de ella, que fue clave para concluir que el virus era la causa principal del cáncer cervical. Fue premiada y fue nominada al Premio Nobel de Medicina, y sin embargo al único que conocemos es el que al final se quedó con el premio, que es Surhausen. Y bueno, ella dice esto, justamente finalmente yo me quedé afuera, pero que para ella era muy importante, aunque sea la nominación. Bien, entonces, rápidamente, porque me quedan pocos minutos, pero lo que les quería contar es que es tan efectiva la vacuna del HPV que podría eliminar el cáncer de cuello uterino en todo el mundo para fines del siglo con el cribado, con el tamizaje. Y bueno, en 2017 se incorporó la vacuna para niños, ¿sí? Esto es importante por la equidad de género, porque todos los que tienen relaciones sexuales son portadores y responsables de la carga viral, cause o no lesión o cáncer, y la idea es ayudar a reducir la incidencia de cáncer cervical en mujeres. ¿Por qué a temprana edad, antes del contacto sexual? Porque justamente se ha visto, y esto es un trabajo del año pasado, que se pudo ver por primera vez cómo disminuye el riesgo de llevar a cáncer cervical hasta un 88% en vacunadas jóvenes, vacunadas antes de los 17 años, respecto a las no vacunadas. Estas son las no vacunadas y estas las vacunadas antes de los 17. En cambio, entre 17 y 30 años la reducción está, pero es menor. En el caso de Argentina, lo que les quería traer era para ir finalizando, el caso de la doctora Silvina Rossi, que es una investigadora de CONICET, socióloga, que lo que ella hace es trabajar en salud pública, y vio en 2008 que la tasa de mortalidad de las provincias de regiones noreste y noroeste eran entre 3 y 4 veces más altas que las de Cava, y entonces ella habló de que esto era inadmisible, que esto es un cáncer de la pobreza, de mujeres socialmente vulnerables, porque se podía prevenir completamente. Entonces lo que arrancan como una política pública en 2008, junto con el Ministerio de Salud y el INC, es el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino, justamente para incorporar el test de BPH, que es un test de diagnóstico molecular, donde pueden justamente encontrar al virus mucho antes de tiempo que el PAP, y además el beneficio del autotoma, que las mujeres que habían dicho que justamente una de las cosas que las alejaba era tener que ir a hacerse el PAP, se podían tomar la muestra en su propia casa.
Bueno, esto arrancó en Jujuy, hoy en día ya son 14 sitios en nuestro país que están haciendo este proyecto, y los resultados fueron que duplicó la detección de lesiones de alto grado y cáncer en comparación con PAP, redujo el sobretamizaje de las mujeres y mejora la adherencia a la edad del inicio del tamizaje. Muy crucial fue justamente el rol de las navegadoras, que son las mujeres que acompañan a las mujeres que son diagnosticadas y que tienen que mantener en el tiempo el control y el tratamiento, y siempre son personas que son conocidas por los habitantes de la provincia, lo cual no es menor. Y lo último que les quería compartir de este tema es que sacaron ellas también un trabajo que se los sugiero, se llama Lo que piensan las mujeres, conocimientos y percepciones sobre cáncer de cuello de útero y realización del PAP, donde ven los factores subjetivos y los factores objetivos que alejan a las mujeres del control: vergüenza, parejas, temor, rumores, el que dirán, y los factores objetivos de conocimiento, distancia, horario, sistema de turnos. Se ha visto que los factores subjetivos eran peores, y acá yo les compartía, pero no me va a dar el tiempo, algunos testimonios donde justamente podían ver cómo los maridos tenían que ver en que no puedan ir a hacerse el PAP, o que tengan que dar explicaciones de por qué no pueden tener relaciones sexuales 3 días antes, cuando también asocian mucho a la promiscuidad. Solamente 3 personas de todas las encuestadas sabía sobre el HPV, que tenía que ver con este cáncer. Mucho mito sobre el cáncer, que todos lo tenemos y se despierta en determinadas personas, o mismo mujeres que dejaban su salud en último lugar y que solo hacían los controles de sus hijes, ¿no? Y por último, las mujeres menopáusicas, que como ya no tenían relaciones sexuales, ¿para qué iban a hacerse el PAP? Bien, entonces, en ese momento yo terminaba la charla diciendo, bueno, ¿qué podíamos hacer nosotros como científicos, científicas? Y me voy a exceder un minutito más, pero necesito decir lo último. En tiempos de posverdad podemos mirar para otro lado o involucrarnos desde la divulgación científica o la comunicación pública de la ciencia en todas sus formas, desde las sociedades científicas, participando activamente, asesorando a comunicadores, desde la micromilitancia y el boca a boca, desde las redes sociales, comprometiéndonos con la sociedad. Y justamente esto me lleva a lo último, y solo les cuento el proyecto que iniciamos en 2020, junto con el apoyo de CONICET, que sin ese apoyo creo que no hubiéramos llegado hasta acá y no hubiéramos tenido este alcance. Así que también es importante que en crisis sanitarias podamos tener buenas ideas, podamos cranear proyectos, encontrarnos con las personas indicadas para poder formar un excelente equipo, para poder llevarlo a cabo, y obviamente un Estado presente y un organismo que le importe involucrarse con la sociedad, como pasó en este momento. Así fue como nació Ciencia Anti-Fake News, y cómo hemos llegado a la plataforma Confiar, a nuestras redes, a la televisión, cómo hemos llevado justamente con evidencias científicas combatido la desinformación, y bueno, también a la Defensoría del Público para justamente poder ayudar y cooperar con la cobertura mediática de la vacuna. Bueno, con esto cierro. Quería mostrarles solamente la foto final de todas las mujeres que han tenido un rol importantísimo en la pandemia y que para mí son referentes, líderes, y ojalá nos sigamos animando y copando los espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Perdón por correr con el tiempo, pero así es lo que nos toca, y así podemos dejar unos minutitos, aunque sea finales, para las preguntas. Ya se las estuve pasando a la mayoría de ellas por el chat, a cada una del Zoom. Voy a leer brevemente así algunas de las preguntas para que también quienes nos están viendo, más de casi 80 personas, también hay gente de Uruguay que está conectando. Saludos a Uruguay. Nos ven de todo, también de otros países, compañeras latinoamericanas. Bueno, Patricia, muchas de las preguntas tienen que ver con lo que ella desarrolló, el tema de las políticas públicas, y había un comentario de Natalia Elizabeth Pérez que dice: el peligro es normalizar esta situación de desventaja laboral y salarial. También le preguntan sobre los espacios donde se ven más las desigualdades, teniendo en cuenta las imágenes que nos compartió, donde se ve la escuela, las universidades, familias, ¿no? ¿Qué posibles políticas públicas se pueden aplicar para mejorar esta asimetría existente de la cual nos habló Patricia? También algunas preguntas se repiten un poco de lo que habló Vera también, así que ella también tiene algunas preguntas similares. Y
Marta también nos comparte una reflexión y pregunta, desde un punto de vista antropológico, ¿importan las posiciones que se preguntan qué le pasó al hombre cuando reconoció conscientemente la posibilidad reproductora de la mujer? ¿Se podría aplicar una normativa en el ámbito laboral que se incorpore la misma cantidad de mujeres y hombres? ¿Y por qué no se puede intervenir en aquellas culturas donde la mujer no es considerada una persona con derecho y se la somete a la asistencia de un esposo? Voy a leer las otras preguntas que son para Veras y después le dejamos unos minutitos a cada una que pueden ir tratando de hacer una síntesis. Obviamente no nos queda demasiado tiempo, estaríamos mucho, así que es solamente como para también, si quedó alguna duda de quienes nos estaban mirando, podemos hacer una síntesis final. A Vera también le preguntan, ¿qué hiciste cuando te dijeron que no tenían baño de mujeres? Y si no lo hiciste, ¿qué se podría hacer? La motivación de niños y adolescentes para una participación diversa en las ciencias, ¿no está vinculada a la divulgación? También esto nos preguntan, y le preguntan a ella, estrategias para achicar la brecha entre géneros en el acceso a los espacios de poder, que un poco también nos contaba en su charla, y bueno, y va también relacionado con las posibles políticas públicas para mejorar esta simetría. Y a Soledad, hay unas preguntas, dice, además de la vacuna como prevención, ¿qué piensa del PAP en relación costo-beneficio? Y si hay diferencia por género en la desconfianza de la vacuna y les científiques. Abrimos los micrófonos, no sé quién quiere arrancar, las escuchamos. Arranco en versión tweet, 140 caracteres, que es lo que nos da el tiempo, ¿sí? Voy a tomar dos de las cuestiones porque hay varias. Primero, gracias por invitarme a este panel maravilloso. Me voy con un montón de ideas para seguir trabajando. Y mencionar, no dos, tres, una cuestión. Silvia y Ana me lo han escuchado en otra oportunidad, Vicky también. Creo que tenemos que empezar a cambiar las formas en que se mide la productividad en el sector científico-tecnológico. Esto no cuenta en este tiempo, este espacio, esta preparación, no cuenta en ningún currículum. No se pone en ningún momento en SIGEVA. Hay que empezar a revalorizar el activismo profesional dentro del área científico-tecnológica. La segunda tiene que ver con la promoción de las STEM en las niñas. Este es un tema particularmente importante y había alguien que lo mencionaba desde el nivel inicial. Y yo creo que si bien el proyecto Saga de UNESCO arranca con promovamos a niñas y adolescentes, me parece que tenemos que ir a trabajar a la formación docente, porque el problema está en la formación docente. Como bien decía Vera, bueno, ella no tuvo un trabajo porque no había baño. Cuando yo quise estudiar para maestra mayor de obra, no pude porque no había baño. Entonces terminé estudiando química, que era, digamos, la traslación de la cocina a la escuela técnica. Y por último, el tema de cuando se dieron cuenta de la capacidad reproductora. Yo siempre digo que la culpa la tiene Rousseau, ¿no? Porque cuando Rousseau se avivó, que necesitábamos un contrato social en el que las mujeres teníamos que ocupar el espacio de lo privado y los varones el espacio de lo público para garantizar la herencia y para garantizar la legitimidad de los hijos. Ese día nos dijeron, te tomás un Prozac y te quedás en casa. Bueno, buenísimo. Sigo yo, si les parece, también breve como Patricia. Varias de las cosas ya las respondió ella, así que bárbaro. Me encantó también estar en el panel y también me llevo un montón de cosas. Ya tengo los contactos por mail, así que eso está buenísimo. La verdad es que cuando me dijeron no había baño de mujer, yo pregunté si podía usar el de hombre. Fue lo único que se me ocurrió en ese momento. Me dijeron que no, con lo cual me quedé un poco azorada porque realmente me sorprendió en ese momento ese tipo de cuestionamiento,
pero siguió muchos años más que determinados sectores de distintas empresas no aceptaran mujeres, y esa era la filosofía real. Lo más raro fue que lo transparentaran, en mi caso, ¿no? Porque podría haber sido otra la excusa. En cuanto a lo que tiene que ver con las estrategias para achicar la brecha en los órganos de toma de decisión, yo creo que mucho de la capacitación en género tiene que ver, porque quién selecciona, quién va a tomar esos puestos. Cuando hablamos de bueno, cómo se conforma la fórmula de un rector y un vicerrector, se buscan los votos y demás, pero después sus secretarios y secretarias los eligen ellos, cómo se eligen determinadas personas. Ahora estamos en elecciones en proceso de elecciones en el directorio de CONICET, y si uno mira, se presentaron pocas mujeres. No quiere, ni siquiera sé si alguna va a quedar, pero de hecho es como que también está en esto de que nos presentamos a menos cosas por todos esos factores que venimos charlando. Pasa también cuando se dan determinados premios, que se los dieron a todos hombres. Y a mí lo primero que se me ocurre, bueno, L'Oreal no, por suerte, pero otro, es pensar cuántas mujeres se presentaron. Capaz que no se presentó ninguna también. Y también cambiar algunos criterios de evaluación, que yo creo que el CONICET ha hecho muchísimos avances en los últimos años en ese sentido, pero que nos falta, por supuesto, hacer otros, y celebro que Ana sea la presidenta porque sé que comparte ese enfoque. Así que bueno, creo que por ese camino tenemos que ir trabajando, y como decía Patricia, también me gustó mucho esto de formar a los formadores, porque si no, si solamente tratamos de influir en las niñas, son las diversidades de chicos, pero quienes los van a formar tienen otra visión, el desfasaje es muy grande y tampoco se va a lograr. Así que bueno, la dejo a Sole, que tiene otras preguntas para ir cerrando. Gracias. Ahí estoy. Bueno, respecto a las preguntas, eran justamente si había diferencia por género en la confianza de las vacunas. Vos decime, Vicky, por las dudas, que me lo anoté muy rápido. Bueno, en realidad yo ahí lo mostré en la presentación. En este trabajo ven que justamente uno de los factores asociados era a una mayor confianza, era justamente ser mujer. La verdad que no queda claro si es que justamente lo que ellos dicen que responden más a que tienen sus hijos al menos una vacuna. A mí me hace pensar, y fue lo que yo sinceramente pensé cuando lo leí, ¿será que desconfían los varones o será que no tienen la menor idea, ¿no? También de qué vacunas se le han dado a sus hijos, hijas, hijes? Y lo digo sin querer, no sé, capaz que las veo cabeceando, así que me imagino que lo comparten un poco, pero bueno. Así que eso, la verdad que es una de las cosas, solamente dicen eso como dato, el resto es análisis mío propio. Y después, respecto a la confianza en los científicos, si había una diferencia de género, la verdad que ahí no estaba el dato, por lo menos, o por lo menos yo no lo encontré, pero sí puedo decir, por datos que no pude mostrar, pero que conozco de encuestas que se han estado haciendo ahora en pandemia, por ejemplo, en nuestro país, que la mujer es la que más tiene acceso, por ejemplo, o la que más busca, en realidad, la información respecto a la salud, a la prevención, en el caso de COVID, ¿no? Mucho más que el varón. Así que no les podía mostrar porque bueno, no son datos míos propios, pero sé que se está evaluando en nuestro país. Y respecto a la relación riesgo-beneficio del PAP, ¿no? En realidad no habría que comparar la vacuna, yo tuve que pasar muy rápido, pero no habría que comparar la vacuna con el PAP, sino el test molecular, quizás con el PAP, eso sí, porque la incorporación de este test molecular, por ejemplo, que Argentina fue pionera, y por eso quería traer, justamente intenté comunicarme con la investigadora, pero está siempre viajando, es muy importante, y está de hecho ayudando hasta en la OMS para justamente las recomendaciones y todo. Y la verdad es que ella incorpora el test por primera vez acá, y eso sí es un beneficio, porque justamente puede detectar mucho más precozmente. En el PAP solamente se pueden ver las lesiones ya precancerosas, y lo que sí hay que tener en cuenta es que tiene que ser a mujeres mayores de 30 años, porque en el 90% de los casos las infecciones por HPV remiten solas, con lo cual eso hay que también tenerlo en cuenta, y hacer un PAP tal vez todos los años desde el inicio de la actividad sexual quizás no tendría tanto sentido, pero sí implementar este test diagnóstico, que de hecho nosotros lo estamos implementando en el país,
más allá de la vacuna, que la vacuna previene el contagio, pero por eso es tan importante que sea antes del contacto sexual, porque obviamente no trata y lo que ya está. El problema que tiene el HPV es que los de riesgo oncogénico alto tienen la capacidad de integrarse al ADN y persistir en nuestras células, y por eso pueden generar, no en todos los casos, de vuelta, se estudia cuáles son lo que hace estos factores que están asociados a que ocurra, pero en un 5% de las mujeres puede llevar a cáncer de cuello. Entonces el PAP sí o sí hay que seguir haciéndoselo, así como lo decía Tita, eso no zafamos, pero si una mujer de 30 años tiene un diagnóstico molecular negativo, lo que en este programa, lo que justamente veían es que a los 5 años recién puede volver y repetirse el análisis, entonces no necesita un tamizaje anual en ese caso. Si da positivo, ahí sí tiene que hacer el tamizaje y de eso no se zafa. Espero haber entendido y respondido bien. Sí, bueno, muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias a todas las personas que todavía nos están viendo desde YouTube. Hay unos comentarios, la verdad, súper amorosos, donde les mandan muchísimos cariños. Qué excelente el panel, excelente las exposiciones, cada una de las expositoras, por compartir, dice, sus conocimientos y experiencias, que dejan un montón de cuestiones para seguir reflexionando. Y bueno, estamos además muy bien con el tiempo, vamos a ir cerrando, y no quería también despedirme sin decirles que bueno, va a quedar colgado el video de Eulalia para quienes quieren seguir viéndolo completo, y que hay varias personas que también comentaban que estaba muy interesante y querían seguir la charla. Y para terminar también, les vamos a compartir, ya que nos siguen los viernes, el próximo encuentro, que va a ser, no sé si se está viendo ahí. Sí se ve. Sí, perfecto. se ve. Entonces tenemos, el próximo encuentro va a ser el viernes 27 de agosto, y nos va a estar acompañando María Marta, tenemos un panel internacional. María Margaret López, que es geóloga y museóloga de la Universidad de São Paulo, Brasil. Estela Díaz, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Norma Blasquez Graf, que es filósofa feminista de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Y Josefina Madera de Beullone, que es del CONICET Documental. Estas son las expositoras e invitadas para el encuentro que viene, le digo el 27 de agosto. Vamos a estar también mandando la información, compartiendo por redes, por la página del LIS, por la página de la RACCID y de CONICET, así que vamos a estar mandándoles la información. No se olviden también de mandar la inscripción para que les llegue toda la información del panel siguiente y de todos los sucesivos hasta fin de año, que vamos a estar todos los viernes, cada 15 días a las 18 horas. Vicky, ¿puedo decir una cosita que me quedó? ¿Sí? En el tintero. Nada, quería también agradecer, además del ciclo, ¿no? También creo que todas debemos coincidir que está buenísimo poder tener espacios de sororidad, y no solamente como este, sino también en el ambiente, ¿no? Que hay, generalmente se toma como que es un ambiente de mucha competencia, ¿no? Y la verdad que haya espacios y compañeras, y que todas nosotras seguramente nos hayamos podido desarrollar gracias a tener también compañeras directoras y gente que te apoya, la verdad que me parece importante decirlo, porque no siempre pasa, y me parece que es una buena oportunidad para decirlo, me parece. Nada más, gracias. Sí, excelente, Soledad, y compartimos todas. Acá tenemos grandes maestras, en mi caso, bueno, Ana, Diana, Silvia y Patricia, la verdad, desde la RACCID, que siempre estamos acá, y un gusto estar compartiendo otro viernes más con todas ustedes. Saludos y nos despedimos.